Nuestro sermón de hoy se llama El traje equivocado. Yo no sé usted, pero yo tengo dos sueños recurrentes, dos sueños que se me dan muchas veces. Una es que sueño que estoy en la calle y estoy descalzo, trabajando, predicando, y me entra un terror en el sueño y yo digo, ¿cómo me pude poner toda la ropa y no me puse los zapatos? Y ustedes saben que hay algunos sueños que son muy reales. Entonces uno se despierta con una angustia, porque en el sueño de verdad uno cree que está descalzo y es una vergüenza terrible salir a la calle y darse cuenta que no tengo zapatos. Y otro sueño que me sucede con frecuencia, quizás un poco menos que el de los descalzos, es que a veces sueño que estoy en ropa de casa, con un short, a veces sin franela, no quiero que tengan esa imagen, y estoy afuera en la calle. Cuando me miro estoy prácticamente como estoy en mi casa. Entonces me entra un desespero por verme así. Y hoy yo quiero hablar de lo terrible que sería estar en un lugar con el traje equivocado. Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14. Como el tiempo nos apremia, lo vamos a ir leyendo a medida que desarrollamos el sermón. Pero no me gusta predicar si primero no nos encomendamos al Señor. Primero yo como predicador y usted como oyente. Oremos. Nuestro Padre eterno, tu palabra ha sido abierta y va a ser leída. Y esa palabra es viva, es eficaz, es poderosa. Esa palabra trae sabiduría, vida, luz a todo aquel que abre su corazón para dejarse tocar por ella. Amado Padre, cuando yo la voy a exponer, te pido que me utilices, que lo que salga de mi boca no sea otra cosa que la explicación y aplicación fiel del texto, y que cada corazón tenga abierto un surco donde caiga la semilla, germine y produzca fruto. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. El traje equivocado. El reino de los cielos es una invitación basada en la gracia de Dios. Si usted mira el texto, el Señor Jesús en el versículo 2 habla del reino de los cielos. Y luego vamos a ver en el texto que hay una invitación abierta a las personas. Pues el Señor nos invita a participar del reino de los cielos, pero esta invitación está basada en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es otra cosa que el favor inmerecido que Dios nos ha hecho y nos quiere hacer. Pero esta gracia, esta invitación graciosa de Dios debe ser recibida de la manera correcta. Cuando a usted lo invitan a algún sitio, como lo he invitado yo a las actividades de la iglesia, usted puede aceptar o no aceptar la invitación. Cuando usted recibe la invitación para una boda, usted la acepta o la rechaza. Usted debe tener una respuesta para una invitación. Pero si decide ir, asistir a ese lugar, participar, usted debe ir bien vestido para la ocasión. Por lo tanto, este sermón habla de si aceptamos o no aceptamos la invitación
y cómo vamos a esa invitación a la que nos han extendido el que vayamos. Lo primero que quiero decir como introducción a este sermón es que todos nosotros alguna vez hemos recibido una invitación importante. Hemos recibido la invitación a una boda. No sé si le ha pasado en este país tan ocupado, se estila que la gente primero le envía una invitación diciéndole reserva esta fecha. No es la invitación a la boda, es un anuncio con tiempo de que en esa ocasión esa persona quiere que tú reserves una fecha y luego recibes la invitación formal. Pero a veces ignoramos la invitación o la desechamos o la ponemos a un lado porque no nos gusta, porque no nos interesa o porque sencillamente estamos ocupados en otras cosas y no podemos ir. Jesús en este pasaje compara el reino de los cielos con una boda que se va a celebrar, donde se está casando nada más y nada menos que el hijo del rey. Si usted rechaza una invitación del rey, el rey no lo va a recibir de otra forma sino como una descortesía suya, como una ofensa. Aceptar la invitación sería lo correcto porque te está invitando el rey. Debemos sentirnos bienaventurados por eso. Las parábolas que el Señor daba, y usted lo sabe, y si no lo sabe, entérese, eran estrategias por medio de las cuales Jesús quería enseñar una verdad. Jesús tomaba un ejemplo de la vida real, con elementos de la vida real, con personas de la vida real, y a través de una historia transmitía una verdad. En este caso, él estaba hablando en primer lugar a los fariseos, a los doctores de la ley, a los sumos sacerdotes, en fin, a los religiosos de la época. Pero también le está hablando al pueblo. Esta historia nos muestra que la invitación está extendida para todos, pero no todos la van a recibir. Pero también nos dice esta historia que algunos que la reciben no la valoran y no se preparan adecuadamente para asistir a la boda y van con el traje equivocado. Como todo sermón expositivo, es bueno darle contexto al pasaje para que usted sepa de dónde está saliendo esta historia. No es bueno empezar a predicar de un texto si no sabemos a quién le están diciendo las cosas, quién las está diciendo y qué se está transmitiendo. Jesús está cerca del tiempo de su muerte. Esto ocurre luego de la entrada triunfal a Jerusalén, en la última semana de Jesús. Jesús está en el templo predicando. Él está haciendo una explicación de lo peligroso que es cuestionar la autoridad del Hijo de Dios. Por favor, vaya un momento ahí mismo en su Biblia, en la página anterior, y va a ver que en el capítulo 21, en el versículo 23, los fariseos le preguntaron: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Y de ahí se desprende un cuestionamiento de la autoridad de Jesús. E incluso antes de esta parábola, Jesús da dos parábolas anteriores que tienen cierta relación con esta.
En ese contexto vemos que Él les habla de la parábola de los dos hijos, donde Él reprende la hipocresía de los religiosos que le dicen a Dios un sí, pero no hacen caso. Le dicen sí con la boca, pero no obedecen. Antes de eso también está la parábola de los labradores malvados. Y esta parábola Jesús le transmite la idea de que el pueblo de Israel ha rechazado y rechaza, y no solamente los rechaza, sino que mata a los siervos que el Señor les ha enviado, a los profetas, y no solamente están dispuestos a matar a los profetas, sino que también han de matar al Hijo de Dios. Son parábolas fuertes, porque Jesús les está diciendo: ustedes están cuestionando la autoridad del Hijo de Dios. Y entonces llegamos a esta parábola, la parábola de las bodas. Estos religiosos se sentían seguros de su posición como sacerdotes, como escribas, como doctores de la ley. Ellos creían que estaban en control de sus vidas y de Dios. Hermanos, a veces podemos estar tan seguros de nuestra propia moral que olvidamos la dependencia espiritual de nuestro Padre Celestial. A veces corremos el riesgo de volvernos religiosos y de creer que Dios nos debe un favor. Cuidado. Ciertamente debemos estar confiados, seguros, ciertos en que hemos sido justificados por Cristo Jesús. La Biblia dice: vosotros estáis sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, pero no por mérito nuestro, sino por la gracia de Dios. Nunca nos deslicemos, nunca pensemos que nuestra condición delante de Dios está validada por nuestra moral, sino por la gracia del Señor. El Señor les está dando duro a estos hombres porque su actitud es una actitud dura. Ahora vamos a estudiar el pasaje para hablar de 4 verdades importantes. La primera verdad: no fue que no pudieron, sino que no quisieron. Así se llama esta verdad. No fue que no pudieron, sino que no quisieron. Y eso va desde el verso 1 al verso 8 de Mateo 22, donde dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los
mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. El pasaje comienza diciendo que Él les volvió a hablar en parábolas. El Señor está insistiendo. El Señor les está dando oportunidad de aprender, de escuchar acerca de la autoridad que Él tiene y del peligro de rechazarlo. El Señor aún no ha terminado con ellos. El Señor no ha terminado con nosotros. Cada vez que tú vienes al templo a escuchar la palabra de Dios, cada vez que tú abres tu Biblia, cada vez que hay alguna predicación que se te cruza, cada vez que hay algún sermón que llega a tu vida, Dios te está hablando. Porque Él no ha terminado contigo y Él quiere que tú aprendas sobre Él. El versículo 2 entonces nos habla de una comparación, donde el Señor compara el reino de los cielos a un rey que hizo fiestas para su hijo. Esto representa la consumación, el final de toda esta historia que usted y yo estamos viviendo. Esta historia, este tiempo que está corriendo, va a terminar de dos formas para ti y para mí. O terminará con nuestra muerte física, o terminará con la venida del Señor. Por eso los pentecostales nos critican, porque ahí había que decir amén. Esta vida, este tiempo va a terminar de dos formas: o con tu muerte física o con la venida del Señor. Bueno, bautipentecostales, podríamos decir. La Biblia dice que debemos amar la venida del Señor. Abro un paréntesis para una anécdota. Había una hermanita cantando un canto que hablaba de: solo espero que me vengas a buscar. Y se oyó una que decía: pero todavía no, Señor. Parece ser que algunos cristianos no se quieren ir todavía, no quieren partir. Bien, está bien, todos tenemos derecho. Amén, dijo alguien por allí. Pero lo cierto es que este tiempo, hermanos, va a ser coronado por las bodas del Cordero, donde el Señor Jesucristo se casará con la iglesia. Y esas bodas del Cordero son las que Jesús está tratando de representar a través de esta parábola. Y para esa boda, para esa fiesta, están extendidas unas invitaciones. En esta boda el Hijo de Dios será exaltado. Su obra de redención con nosotros será celebrada. Pero solamente participarán los que hayan sido revestidos de la justicia del Hijo de Dios. Solamente participarán y gozarán de esas bodas los que tengan el traje adecuado. Las bodas de esa época no tenían una fecha prevista. Simplemente se lanzaba la invitación: prepárense porque viene algo importante, coming soon.
Y cuando el coming soon, cuando la invitación venía del rey, pues la gente tenía que estar pendientes de lo que el rey iba a decir después. Por eso el verso 3, observe que dice, y envió a sus siervos a llamar ¿a qué? A los convidados. Ya ellos sabían inicialmente de una boda, solo que no tenía fecha. Pero cuando les enviaron la tarjeta de invitación, cuando le dijeron, mira, va a ser el día tal, dice el texto, no yo, que ellos no quisieron venir. ¿Usted ha percibido, ha tenido la sensación de que alguien le desprecie una invitación? Es triste, es doloroso. Cuando alguien piensa en ti, te lleva una tarjeta, te envía alguna invitación y tú la ignoras o la rechazas o la desprecias. Sin embargo, este rey es misericordioso. Este rey es flexible. Este rey es comprensivo. Y busca una manera de hacer más atractiva la boda de su hijo. Por eso el versículo 4 utiliza la expresión volvió a enviar. Perfectamente podríamos decir que esta es la tercera vez. Primero la fecha general, luego la fecha precisa y ahora les vuelve a insistir. Volvió a enviar a otros siervos, ni siquiera los mismos, sino otros, diciendo, decid a los convidados, he aquí, vengan, esto va a estar bueno, esto va a estar muy bueno. He preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto. Venir a las bodas. Todo está pagado, todo está arreglado, todo está cubierto. Usted lo único que tiene que venir es a disfrutar de la boda. No podemos decir que este rey se enojó a la primera, sino que hizo un esfuerzo sobrehumano para convencerles. Sin embargo, ¿qué pasa en el versículo 5? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, no conforme con eso, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Los primeros dijeron, no tenemos tiempo para eso. Tenemos que ocuparnos de nuestros negocios. La palabra griega que se utiliza para labranza allí es la misma palabra de donde sale la palabra emporio. Es decir, mis negocios, mis asuntos, los que me generan el billete, el dinero, el estilo de vida que tengo. Yo no puedo ir a esas bodas porque yo estoy ocupado en lo mío, en lo que me da satisfacción, lo que me hace sentir bien, lo que me da calidad de vida. No tengo tiempo para la boda del hijo del rey. No vamos a ir. No hicieron caso, dice
la palabra. Pero cuando nosotros aplicamos esto a nuestra vida, nos damos cuenta que muchas veces nosotros tampoco tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para servir a Dios. No tenemos tiempo para pasar un buen rato con Él. No podemos invertir en Dios, ni en las cosas de Dios. Porque para nosotros es más importante las cosas de este mundo, que al fin y al cabo ninguna de ellas no las podremos llevar. Un hombre tenía muchos barcos y un día un predicador que tenía tiempo sin notar que iba a la iglesia fue a hablar con él y le dijo: he notado que has descuidado tu alma. Y el hombre le respondió: tengo demasiados barcos como para estar ocupado de mi alma. Una semana después murió. Y los barcos se quedaron aquí. No podemos ignorar la invitación de Dios a participar de su banquete espiritual. No debemos ser indiferentes cuando Dios nos llama a comer de su mesa, a morder de los manjares que Él ha preparado para nosotros. Pero algunos fueron más allá. Mataron a los mensajeros. Claramente el Señor le está hablando a Israel, un pueblo que ha sido terco, contumaz, necio, que Dios les ha mandado profetas tras profetas y los han apedreado, despreciado y hasta matado. Pero usted dirá: pastor, que yo sepa, yo nunca he matado a un profeta, ni a ningún pastor yo le he hecho nada. Sí, eso es verdad. Todavía aquí en los Estados Unidos, en Occidente, esas cosas no se han visto. Pero usted no tiene que asesinar a un profeta para despreciar la oportunidad que Dios le está dando de arrepentirse. Usted no tiene que asesinar a ningún pastor, ni a ningún predicador, ni a ningún evangelista. Usted lo único que tiene que decir es: me importa un pepino la oferta del evangelio. Estoy bien así. Cada vez que usted desperdicia la oportunidad de arrepentirse, cada vez que usted desperdicia el llamado de Dios a comprometerte con Él, cada vez que tú desprecias esa invitación, estás matando a los siervos. Y el versículo 7 dice: al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. El Señor le está hablando a Israel. El Señor le está mostrando a estos hombres y mujeres que lo escuchan que Dios ha sido misericordioso y paciente con ellos, que ha enviado vez tras vez, siglo tras siglo, mensajeros, e Israel los ha apedreado, Israel los ha matado. Dios les está diciendo: si eso es lo que ustedes han decidido,
pues tendrán la recompensa de su desobediencia. Mi querido hermano y mi querida hermana, mi querido amigo y mi querida amiga, Dios es amor. Nadie puede dudar del amor de Dios. Nadie puede dudar de la paciencia de Dios. Nadie puede dudar de la misericordia de Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades, sino que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero Dios también pone un tiempo para ejercer su justicia. En la misma proporción que Dios es justo, paciente y misericordioso, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios ejercerá su justicia, porque Dios no puede tomar por inocente al culpable. La Biblia dice que Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que toma por hijo. Nunca, jamás piense que el amor de Dios le librará de la disciplina que usted necesita, que yo necesito, cuando rechazamos la invitación de Dios a una vida de santidad. Rechazar la gracia de Dios no es algo neutral. Tiene sus consecuencias, y lo vemos cuando el rey se enoja, manda sus ejércitos y arrasa con todos ellos. Muchos teólogos opinan que Jesús se estaba refiriendo directamente a lo que sucedería unos 30 años después, cuando toda Jerusalén fue arrasada por el emperador Tito y no quedó piedra sobre piedra. Pero el versículo 8 nos conecta con el segundo punto. Recuerde, esta gente no fue que no pudo, no quisieron ir. En segundo lugar, el versículo 8 nos abre una ventana y nos dice que la fiesta ahora es que se va a poner buena. La fiesta se va a poner mucho mejor. Y ya le voy a explicar por qué. Versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿Qué le transmite usted eso? Sin distinción. El primero que se te atraviese, invítalo. El primero con el que te tropiezas, invítalo. Viene un regaño para la iglesia bautista de Leyland ahora. El domingo pasado tuvimos el día del visitante. Muchos trajeron visitas, pero creyentes. Gloria a Dios por esas visitas. Gloria a Dios por esas invitaciones. Pero prácticamente no tuvimos amigos ni amigas. ¿Hicimos nuestro trabajo? Vayan por los caminos y al primero que se tropiecen, llámalo, háblale, coméntale, hay una fiesta, ¿quieres ir? Esa es la invitación que nosotros tenemos que hacerle a la gente acerca de Cristo. Yo quiero que vengas, yo quiero que escuches. Cristo cambió mi vida. Cristo me dio esperanza. Cristo me dio vida eterna y quiero que tú la tengas también.
Pero a veces parece que lo que tenemos en nuestra vida no levanta ni siquiera nuestro propio ánimo. Y por eso nos cuesta compartirlo. Vayamos un momento al versículo 43 del capítulo 21. El Señor en ese versículo le dice a los judíos: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Los israelitas tenían el privilegio de ser el pueblo de Dios, la niña de los ojos de Dios. Pero ahora, como consecuencia de su desobediencia, como consecuencia de su actitud necia, Dios les dice: pues si ustedes me desprecian, yo voy a abrir el compás para el resto de las naciones. Y lo que era para ustedes y el banquete que había preparado para ustedes, ahora es para todo el que lo quiera recibir. Hermano, el Señor te está invitando a un banquete que muchos están disfrutando. No te lo pierdas. El Señor quiere tener intimidad contigo. El Señor quiere tener una relación personal, diaria, cálida, cercana contigo. El Señor quiere que te comprometas. El Señor quiere que vengas bien vestido a su banquete. No la postergues más. No digas: hoy no puedo, mañana tampoco, ya veremos. Tenemos que dar fruto, dice el versículo 43 del capítulo 21. El evangelio está dispuesto para todos los que quieran venir. Versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Por qué digo que la fiesta se puso buena? Hay un refrán en español que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero esta gente que iba por los caminos, que no estaba invitado a la boda, cuando fueron invitados y vinieron y llenaron la boda, se dieron cuenta del privilegio que significaba estar allí. Y esta gente que no tenía razón de estar allí y que ahora están, van a valorar, van a apreciar, van a magnificar aún más que los invitados originales el que Dios los haya metido allí. Por eso los cristianos, por eso los creyentes deberíamos de vivir maravillados de lo que Dios ha hecho con nosotros. Sí, tenemos problemas.
Sí, tenemos dificultades, sí, tenemos escasez, sí, tenemos conflictos, sí, tenemos depresión y ansiedad. Pero si el gozo de la salvación, si saber que el nombre tuyo, el nombre mío, está anotado en el libro de la vida, no te alegra la vida, nada lo hará. La fiesta se puso mucho mejor porque la gente que fue allí estaba extasiada mirando un sitio donde jamás hubiesen soñado estar. En cambio, quizás los religiosos, los que confiaban en su propia moral, los que despreciaron la invitación, hubiesen venido de mala gana a criticar la comida. La fiesta se puso buena porque los que fueron invitados y aceptaron la invitación vivirán la eternidad agradecidos al Señor que los haya llamado a su salvación. Pero algo importante: Dios nunca permitirá que Él sea deshonrado. Si tú lo desprecias, Él mismo se hará provisión para su gloria. Si tú desprecias lo que el Señor te está dando, el Señor tiene a alguien más a quien dárselo. Nadie es imprescindible. Todo aquel, toda aquella que desprecie la invitación, siempre habrá alguien que la aceptará con gozo. Tercero, ahora vamos a concentrarnos en los que de esos caminos, de esos que pudieron entrar por gracia, no porque se lo ganaron, no porque tuvieron mérito para estar allí, simplemente Dios los alcanzó con su gracia. Ahora están allí, vinieron a la invitación. Pero no basta venir vestido a la fiesta, sino venir con el traje correcto. Observe usted algo antes de que usted vaya a creer que traje correcto significa portarme bien. Antes de que usted piense eso, vayamos al pasaje, versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Estaba vestido, pero no de boda. No fue que fue desnudo, no, fue vestido, pero no de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él, ¿qué? Enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Aceptaste la invitación? ¿Entendiste el evangelio? ¿Aceptas, comprendes que eres un pecador? ¿Aceptas de parte de Dios su acusación que dice: estás en pecado, estás muerto en tus delitos y pecados, yo te puedo dar vida por medio de mi Hijo Jesucristo? ¿Aceptas eso? Excelente. Ese es el primer paso. ¿Aceptas y entiendes que Jesucristo tiene que estar en tu corazón, que tienes que confesar con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es tu único y suficiente Salvador? Magnífico. Vas por buen
camino. Pero hay personas que creen eso intelectualmente. No lo han bajado a su corazón. Lo entienden, pero no lo aceptan. De allí viene aquella expresión, convencidos, pero no convertidos. Una cosa es que tú entiendas el evangelio. Otra cosa es que el evangelio te transforme. Y a veces, la gente que está convencida, pero no convertida, están en la boda, pero con el traje equivocado. El traje correcto, el traje de bodas, es el traje de la justicia de Cristo. Es el traje de aquel que ha creído, ha aceptado, se ha abandonado por fe en la justicia del Hijo de Dios. Rechaza, desprecia, la considera inservible su propia justicia y confía en lo que Cristo hizo en la cruz. No pone su confianza en sus buenas obras, ni en sus oraciones, ni en sus ofrendas, ni en su vida religiosa. Su fe está puesta en la obra redentora de Jesús, que dijo, consumado es. Ese es el traje correcto. Me impactó al preparar este sermón lo siguiente. La palabra amigo, versículo 12, que el rey le dice al hombre que estaba sin traje de bodas, con el traje equivocado. Esa palabra en griego es la misma palabra que usó el Señor para referirse a Judas cuando él vino a entregarlo. Y cuando Jesús confronta a Judas, que venía con antorchas y con sus captores, se dirigió a Judas con la palabra amigo. Usó esta misma palabra. Es la única vez que la palabra aparece en el Nuevo Testamento, aquí y en ese pasaje. Jesús llamó a Judas amigo. ¿Sabe por qué? Porque todavía Judas tenía una oportunidad, pero nunca se arrepintió. Nunca reflexionó. Ahora este hombre ha pretendido entrar a las bodas con el traje equivocado. Y quiero decirte algo. Por favor, si no recuerdas nada del sermón, no se te olvide este pedacito. En la vida hay muchas preguntas importantes. ¿Aceptas a fulano de tal como tu esposo o tu esposa para Esa es una de las preguntas más importantes. Pero ninguna supera esta. ¿Por qué puedes entrar al cielo? Si tú te presentaras hoy delante de Dios y Dios te pregunta, ¿qué razones me das para dejarte entrar al cielo? No hay una pregunta más importante que esa. Porque de esa respuesta depende tu eternidad. Cuando Él le dice, ¿qué haces tú aquí vestido así?
¿qué iba a decir? Si tú te presentas delante de Dios con el traje equivocado, lamentablemente no tendrás parte en la boda. ¿Lo digo yo? No. Lo dice la Escritura. Así que mi querido hermano y mi querida hermana, mi querido amigo y mi querida amiga, cuando Dios puso este sermón en mí, lo primero que hice fue verme en el espejo de la palabra y darme cuenta si el traje que cargo puesto es el adecuado o no. Y no tengo dudas de mi condición delante de Dios. ¿Podrás decir tú lo mismo? El Señor es amor, pero Él no tendrá por inocente al culpable. Y sacaron al hombre y lo pusieron afuera, donde es el llorar y el crujir de dientes. Termino. Hay una frase final en la palabra de Dios que nos llama a examinarnos. Muchos son llamados y pocos escogidos. La pregunta no es, ¿soy llamado? No, tú estás siendo llamado. Al oír este sermón, Dios te está llamando. Difícilmente podrás estar en alguna parte del mundo donde Dios no te llame. La pregunta es, ¿cómo estoy respondiendo al llamado de Dios? ¿Con religiosidad? ¿Con justicia de mi propia moral? ¿O con la convicción de que por la fe y la gracia de Dios he sido alcanzado? Muchos serán llamados, pero los escogidos son los que responden correctamente al llamado. No es responder, es hacerlo correctamente. No es ir vestido, es ir sin el traje equivocado, sino con el traje correcto. Y así como nos parece extraño que el rey haya bajado a revisar las mesas, déjame decirte que Dios no tiene problemas en llamarte y examinarte. Él lo va a hacer uno por uno. Al fin y al cabo, tiene la eternidad para hacerlo. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás lista para presentarte delante del Rey? ¿Has aceptado o has rechazado la invitación del Rey? ¿Estás dispuesto a aceptar esa invitación hoy? ¿Tienes el traje correcto o tienes el traje equivocado? Recuerda, no es que estés vestido, es que tengas la justicia de Cristo en tu vida. Asegúrate que cuando estés frente al trono de Dios, y va a llegar ese día, ¿cuándo? No lo sé. Si mueres hoy, si yo muero hoy, hoy estaré en su presencia. Pero cuando el Señor abra los libros y nos presentemos uno a uno, una a una, delante de Dios, a quien no podemos cuestionar, a quien no podemos criticar, a quien no le vamos a poder decir, ¿y tú quién eres para meterte en mi vida? Mira primero. No, a Dios no le podemos decir eso. Cuando el Dios santo, puro y perfecto se ponga delante de ti o a ti te pongan delante de Él, si la justicia de Cristo no es el traje que vistes, te habrás presentado delante de Dios con el traje equivocado.
Y este mensaje no es solamente para alguien que aún no conoce el Evangelio. Este mensaje me lo he predicado a mí mismo. Se lo predico al pastor Jerry, se lo predico a los diáconos, se lo predico a mi esposa, se lo predico a gente que yo sé aquí que es creyente, que yo creo que son creyentes, pero que nadie más puede examinarse a sí mismo sino tú, mi querido hermano, tú, mi querida hermana, tienes el traje correcto. Yo quiero invitarte a ponerte de pie. Quiero invitarte a cerrar tus ojos. Hay gente que nos escucha por el YouTube y por el Facebook. A ellos también les invito a reflexionar. Te pido que cierres tus ojos, que inclines tu rostro y que medites unos segundos. Cuando uno hace un llamado como predicador, es porque hoy, como en cada sermón, Dios a través de mí, a través de esta palabra, te ha extendido una tarjeta de invitación. Y si tú crees que esta tarjeta es para ti, para que vengas y te pongas el traje correcto, entonces yo te invito a que pases adelante, a que te abras paso donde estés, que eches a un lado la pena, la vergüenza, el qué dirán, y digas: yo, pastor, yo quiero venir a las bodas del Cordero, quiero hoy vestir el traje adecuado. Si ese es tu caso, yo te invito a que pases aquí. A mí no me preocupa otra cosa sino la condición de tu alma. Y por eso tengo que hacerte el llamado. Si necesitas tener a Jesucristo hoy en tu corazón, ven aquí y confiésalo como tu Señor y tu Salvador.